Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Qatar admite que entre 400 y 500 trabajadores migrantes murieron durante la construcción de estadios para el Mundial. Tristeza en Latinoamérica por la eliminación de Ecuador en el Mundial de Qatar. En minutos, las reacciones. Policía aumenta su presencia en China tras las protestas recientes contra las estrictas medidas sanitarias. Ellos están huyendo de condiciones inadecuadas en nuestros países. Producto del artículo 42, más de 30.000 guatemaltecos han sido repatriados en lo que va de año. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición del Mundo al Día. Les saluda Carolina Valladares. Entre deporte, política y derechos humanos. Hoy el Mundial de Qatar está en los titulares de la prensa internacional. Hoy tenemos cobertura en vivo. Y nos vamos hasta el estadio Al Zumana en Qatar, donde están nuestros enviados especiales Jacopo Luzzi y Nelson Miñoles, y desde Nueva York también con Ángela González. Jacopo, quiero comenzar contigo. Hoy se conocieron algunos detalles sobre el número de trabajadores extranjeros que murieron en ese país en la construcción de toda la infraestructura necesaria para organizarlo. ¿Qué se sabe hasta la fecha sobre estos datos? Carolina, en una entrevista hoy el principal miembro del comité aquí en Qatar que organizó este mundial, que se llama Hassan Al-Zawadi, admitió que entre 400 y 500 trabajadores migrantes fallecieron en proyectos vinculados directamente o indirectamente con este torneo, y es la cifra más alta hasta ahora reconocida por las autoridades cataríes. Recordamos que la prensa estadounidense internacional hablaba de una cifra más alta, pero bueno, hablamos también de fútbol porque acaba Nelson de terminar el partido entre Irán y Estados Unidos. Así es, Jacob, un partido con mucha tensión en lo previo. Recordemos que el enfrentamiento anterior había sido en el Mundial de Francia 98. Allí Irán derrotó 2-1 a Estados Unidos y lo dejó fuera de aquella copa. Hoy la cosa fue distinta. Estados Unidos ganó por 1-0, la gente festejó y estas son las reacciones. Para comentar este partido para La Voz de América. Súper intenso, algo inesperado, pero también con mucha emoción, corazón. Los jugadores entregaron todo el corazón en la cancha y nos llevamos una victoria hoy. Así es que los Estados Unidos... Porque atacaron mucho Irán. ¿Cómo fue en los últimos 10 minutos? A mí me dio ataque de corazón. No podía respirar, el corazón me palpitaba muchísimo, pero estuvo padrísimo. Súper, sí. Más adelante le contaremos de cómo reaccionaron los ecuatorianos después de la derrota 2-1 contra Senegal. Regresamos enseguida con vosotros, pero ahora vamos a Nueva York, otro escenario con nuestra compañera Ángela González, quien ya la tenemos ahí, nos cuenta cómo se vivió en la Gran Manzana la victoria de Estados Unidos sobre Irán. ¿Cómo reaccionaron los aficionados ante este resultado? Carolina, muy buenas tardes. Con muchas ansias y mucha energía se vivió este encuentro entre la selección iraní y el equipo de los Estados Unidos aquí justamente en un recinto en el corazón de Manhattan, en especial porque este encuentro se ha salido del terreno de juego. Primero por las preguntas sobre racismo por parte de la prensa iraní al capitán afroamericano del equipo de los Estados Unidos, y segundo por la protesta de la Federación de Fútbol estadounidense, que retiró la insignia de la República Islámica de la bandera iraní en una de sus gráficas en sus redes sociales, y esto pues en apoyo a la lucha de las mujeres por los derechos humanos básicos, a lo que también el gobierno iraní reaccionó acusando a Estados Unidos de remover el nombre de Dios de su bandera nacional. Las décadas de enemistad de estos dos países también se sintieron en los hinchas de Nueva York. Sin embargo, escuchemos qué nos dijeron Rafael y Rómulo, que son hinchas también del Ecuador. Vivieron una derrota también esta mañana y una victoria aquí con el partido de los Estados Unidos.
Para mí debería ser solo fútbol. El fútbol es lo más bonito que hermoso que hay. Y la política y la controversia es aparte. Esa es mi opinión. Este año es el año de Estados Unidos. Estados Unidos merece pasar a la siguiente ronda. Y la parte política de la parte de Irán y de Estados Unidos, de los lados hay controversia, pero no me parece que sea excusa para decir que Estados Unidos no debe estar ahí, pero de Estados Unidos... Se vivió con muchísimo nerviosismo, en especial en los últimos minutos que ya se terminaba el partido, y pues así celebraron los estadounidenses esta victoria que los pasa a la segunda fase. Y ahora regresamos otra vez al estadio Alzumana con Nelson y Jacopo, que ya os veo ahí para hablar de un momento triste para Latinoamérica. Nelson, Jacopo, ¿cómo le fue a Ecuador ante Senegal? Bueno, los ecuatorianos creían que sí podían ganar y acceder a los octavos, mirando a los resultados contra Países Bajos y también contra Qatar. Nelson, ¿cómo te pareció? Es así, estuvimos en Al-Khalifa, en el Khalifa International, otro de los estadios que tiene esta ciudad, que están muy cerquita, por eso podemos estar en dos estadios en el mismo día. Allí Senegal le ganó 2-1 a Ecuador, acabó con el sueño de los ecuatorianos y la gente salió bastante triste después del partido, y estas son sus reacciones. Ahora presenta Argentina. Bueno, Ecuador jugó súper bien, pero ya no se dieron las cosas. Pero bueno, es un equipo que tiene estrellas muy jóvenes y tenemos todavía de largo para soñar en un siguiente mundial. Nuestro técnico Alfaro iba a salir a ganar, pero fue a defenderse y ese es el resultado, una eliminación. ¿Pero tenía mucha confianza antes de entrar o no? No, por supuesto, pero yo pensé que el planteamiento iba a ser diferente, que iba a ser un planteamiento más agresivo para salir a ganar. Cuando uno sale a empatar, más probable es que uno pierda, ¿no? Carolina y Jacopo, mañana Argentina frente a Polonia se juega la vida, México frente a Arabia Saudita también, para ver quién avanza, a ver si otro de los nuestros o alguno más de los nuestros puede participar en la próxima ronda. Y Nelson, Carolina, también tenemos un anuncio histórico porque la francesa Stephanie Frappart será la primera mujer árbitro a arbitrar un partido masculino en un mundial. Ya habíamos visto mujeres como cuarto árbitro, pero esto es algo histórico y arbitrará el partido Costa Rica contra Alemania. A ti regresamos. Pues estaremos pendientes a ese dato que nos das, Jacopo. Gracias, Nelson, Jacopo, Ángela, a todos vosotros por estar en vivo con nosotros. Seguiremos con nuestra cobertura, por supuesto, en equipo durante los próximos días. Y ahora vamos a Quito, donde la tristeza se apoderó de los ecuatorianos tras caer derrotados ante Senegal, lo que les dejó fuera del torneo. Néstor Aguilera recogió las reacciones. La tensión se apoderó de los hinchas ecuatorianos durante los 90 minutos del partido frente a Senegal. En el tercer encuentro mundialista, cientos de personas dejaron sus actividades habituales para seguir el duelo. En el segundo tiempo hubo una efímera esperanza cuando Ecuador empató al minuto 68. Pero apenas minuto y medio después, los campeones africanos anotaron de nuevo y dejaron el marcador 2-1, que sería el definitivo. Los seguidores expresaron una mezcla de orgullo y decepción. Injusto, pero ya, pues, así es el fútbol. ¿Qué opina de esta participación mundialista? Excelente, orgulloso de ser ecuatoriano. Teníamos otra expectativa y hay que saber digerirlo. Se me van las lágrimas porque esperábamos verlo hasta las semifinales. Nos hemos unido todos como hermanos. Hemos hecho un solo país sin medir nuestro color de piel. A pesar de que culmina su cuarta participación mundialista con una eliminación temprana, la selección logró convocar a la mayoría de los ecuatorianos en un consenso difícil de repetir en otros temas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Y en nuestra pregunta trivia de hoy, aquí la tienen. ¿Qué país ha ganado más copas mundiales? Allí tienen las opciones en pantalla y ustedes podrán darnos sus respuestas ingresando al código que ven en pantalla. Es muy fácil, lo escanea con su celular y marca la respuesta correcta. Mientras se aproxima el fin del polémico título 42, las cifras que ha dejado son significativas. Más de 30.000 guatemaltecos que buscaban llegar a la frontera sur de los Estados Unidos fueron repatriados. Eugenia Sagastume nos pone en contexto. Durante 2022, más de 37.000 guatemaltecos han sido retornados vía aérea desde Estados Unidos y de ellos, más del 80% ha sido producto del Título 42, la medida sanitaria impuesta en 2020 durante el gobierno de Donald Trump. El Instituto Guatemalteco de Migración reporta 31.315 personas retornadas bajo esta figura. Son personas que han llegado a la frontera sur de los Estados Unidos y son retornados de manera expedita a territorio guatemalteco sin cumplir con ningún proceso en ese país. Una medida fuertemente criticada. Está en contra de los derechos humanos y de las convenciones internacionales de derechos humanos. Lo que más preocupa es el retorno de menores, asegura la directora del Instituto de Investigación de la Universidad Rafael Andívar, quien asegura que las autoridades guatemaltecas deberían hacer algo, además de enviarlos a sus hogares. Deberían de establecer un diagnóstico de qué niñez se está devolviendo, ¿verdad? Si no son víctimas de violencia, si tienen posibilidad de reintegrarse a sus comunidades, a sus familias. Y que tampoco ha reducido la migración irregular. Ellos están huyendo de condiciones inadecuadas en nuestros países. Y mientras se aproxima la fecha del fin del Título 42, la Embajada de Estados Unidos ha advertido que nuevas políticas se aplicarán en la frontera para que los guatemaltecos no se dejen engañar por los coyotes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Continúa la tensión tras las protestas en varias ciudades chinas contra las políticas del COVID-19 impuestas por el gobierno del presidente Xi Jinping. Diva Lizette Cash nos cuenta cómo Estados Unidos y otros países están reaccionando ante esta ola de protestas. Decenas de vehículos policiales se han desplegado en Beijing y en Shanghái este martes para evitar más protestas luego de manifestaciones en varias ciudades contra las severas restricciones anti-COVID impuestas por el gobierno de Xi Jinping en la mayor expresión pública de disidencia. En la Casa Blanca, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, reiteró a los periodistas que la administración Biden apoya las protestas pacíficas. Este es un momento para reafirmar lo que creemos en lo que respecta a la libertad de reunión y la protesta pacífica, y lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, ya sea la gente que protesta en Irán o China o en cualquier otro lugar. El primer ministro británico Rishi Sunak declaró que la era dorada de la relación con China había terminado y describió el creciente autoritarismo de China, incluyendo la detención de un reportero de la BBC, como un desafío sistémico a los valores e intereses de su país. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China rechazó las críticas, calificándolas de una grave distorsión de los hechos e injerencia en asuntos internos, y aseguró que sus medidas sanitarias están basadas en la ciencia. Los hechos han demostrado que las medidas COVID de China están basadas en la ciencia, son correctas y efectivas. Continuaremos implementando medidas basadas en la ciencia y orientadas a la precisión mientras aseguramos una contención efectiva y nos esforzamos por promover el desarrollo social y económico. Mientras que en algunas provincias las autoridades permiten la cuarentena del COVID-19 en casa en lugar de instalaciones estatales, el Reino Unido convocó al embajador chino a una reunión luego del incidente en China por un periodista de la BBC. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. La reciente autorización de la administración Biden para que la petrolera Chevron reabra sus operaciones en Venezuela genera expectativa. Álvaro Algarra nos amplía.
Numerosos venezolanos que han abandonado su país se encuentran en un limbo migratorio. Campamentos en los que se alojan han sido desalojados por autoridades centroamericanas y de México, donde se concentra la mayor cantidad de venezolanos en situación irregular. Así lo informó desde Panamá la ONG Coalición por Venezuela. Lo que más les preocupa es el tema de tener que regresar a Venezuela. Muchos de ellos no lo quieren, otros sí. Digamos, es un paso bastante difícil el que han tenido que hacer para atravesar 6-7 fronteras en escasas 2 semanas y luego regresar a Venezuela. Esta ONG afirma que el gobierno de Panamá ha repatriado a más de 7,000 venezolanos a bordo de vuelos humanitarios. Por otra parte, en Nicaragua se han registrado venezolanos en situación de calle y así en otras naciones de la región. Desde Estados Unidos, la Alianza Venezolano-Americana insta a la Casa Blanca a ampliar la cantidad de 24,000 beneficiarios en el programa migratorio para venezolanos. Estamos hablando que hay más de 40,000 venezolanos en México varados. O sea, estamos hablando de una situación bien crítica. Entonces, una de las peticiones que estamos haciendo a la administración Biden es el aumento de ese cupo de 24,000. Tuvimos una reunión hace unas semanas en la Casa Blanca y le pedimos 150,000 cupos como mínimo. Las organizaciones sugieren la coordinación de países del continente para generar un estatus legal para estos desplazados. José Pernalete, Voz de América, Miami. ¿Cómo funciona? Y de hecho... De acuerdo con ONGs internacionales, el cierre de fronteras en el hemisferio occidental ha dejado a miles de venezolanos desplazados en situación de vulnerabilidad. José Pernalete nos dice que activistas piden la regularización de estos ciudadanos en cada país. A medida que avanza el diálogo entre la oposición y el gobierno de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos ha retirado algunas sanciones. Muestra de ello es la licencia que autoriza a la petrolera Chevron Corporation a reanudar operaciones limitadas de extracción de petróleo en el país sudamericano durante 6 meses. El experto petrolero José Toro Hardy destaca que la medida demuestra una flexibilización de las sanciones, pero considera que es absolutamente insuficiente para reactivar la economía. Tiene que haber un flujo de ingresos. Un flujo de ingresos significa que se active la economía, que se active la producción petrolera. Sobre la posible incidencia en el aumento de la producción petrolera venezolana con el impulso de Chevron, el exdirectivo de la estatal PDVSA se mostró escéptico. Yo estimo que eso puede ser en el orden. Mientras la administración Biden intenta limitar el acceso a los rifles de asalto en el ámbito federal mediante una ley en el Congreso en Texas, 80 horas de entrenamiento, una licencia estatal y un permiso escrito de la escuela bastan para que un maestro porte un arma de fuego. Laura Sepúlveda amplía la noticia. De 1.200 escuelas públicas en Texas, solo 84 apoyan su seguridad en maestros que han sido entrenados como alguaciles y que por esta razón portan armas de fuego. Una ley local aprobada hace una década busca facilitar este apoyo. Al no ver mayor acogida, el gobierno republicano estatal ha buscado promover que más colegios implementen esta medida. Texas no requiere que las personas tengan un permiso para portar armas en público. Sin embargo, la ley federal aún se aplica en Texas. La única distinción entre Texas y muchos de los otros estados del país es que los maestros pueden convertirse en comisarios del orden. Una ley que, según la Comisión del Estado, es preventiva. El único propósito de una alguacil escolar es prevenir el acto de asesinato o lesiones corporales graves en las instalaciones de la escuela. La norma establece que el alguacil debe ser empleado de la escuela, poseer una licencia para porte de armas del Estado, pasar una prueba psicológica y tomar un curso de 80 horas de preparación. La regulación es considerada insuficiente por organizaciones como Giffords Law Center, quienes destacan otros riesgos cuando hay presencia de armas de fuego. Personas que cometen violencia doméstica a menudo no se les diagnostica una enfermedad mental y ha habido situaciones de tiroteo fuera de la escuela que involucran violencia doméstica. No creo que ningún tipo de verificación asegure que una persona que sea peligrosa no lleve un arma a un salón de clases. Según la organización Gun Violence Archive, en lo corrido de 2022 se han registrado 42 tiroteos en Texas y desde 2013 a cuenta de armas de fuego, 12.796 personas han perdido la vida, 973 de ellas menores. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Más de 100 organizaciones defensoras de los derechos humanos en América Latina se dieron cita en Colombia para abordar la realidad regional en temas tan vitales como el racismo, la discriminación por género y también por preferencia sexual. Jair Díaz con el informe. América Latina y el Caribe sufrieron de forma desproporcionada el impacto de la pandemia del COVID-19, por lo que registran una profundización de la desigualdad, pobreza, informalidad y vulnerabilidad de derechos, según la Conferencia Regional de Derechos Humanos Regional. Es una región diversa donde hay violaciones a los derechos humanos en países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, pero también en El Salvador, en Honduras, en Guatemala. Y entonces la idea es que podamos buscar estrategias para lograr una mejor defensa y protección de los derechos humanos. Este encuentro de más de 100 organizaciones sociales busca identificar los nuevos desafíos que enfrenta el movimiento de los derechos humanos con el fin de analizar los factores comunes. Brasil es un país que asesina muchos defensores y defensoras por año y el Estado no tiene políticas públicas que consigan enfrentar esta violencia. La conferencia fue organizada por 14 organizaciones sociales que propiciarán nuevas narrativas para enfrentar aspectos claves como los derechos de la comunidad LGBTI, las mujeres y los afrodescendientes. Hablar de la violación de los derechos de las mujeres negras en mi país es hablar de la invisibilidad, es hablar de la violencia, es hablar de femicidios. Una mirada en esta problemática de América Latina donde las ONG esperan incidir en la creación de políticas públicas para defender los derechos humanos en la región. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Hablamos ahora de arqueología porque excavaciones en el centro de la Ciudad de México, debajo de las escaleras de lo que habría sido el santuario más sagrado del Imperio Azteca, brindan una nueva perspectiva sobre los ritos religiosos prehispánicos. Angélica Herrera nos amplía el siguiente reportaje. El extenso contenido de una caja de piedra sellada hace 5 siglos al pie de lo que fue el Templo Mayor ha batido récord por la cantidad de ofrendas marinas, incluidas 165 estrellas de mar y 180 ramas de coral completas, que pueden representar el inframundo acuático de los aztecas. Previamente se habían descubierto en las adyacencias huesos de un jaguar vestido como guerrero y un águila sacrificada en sus garras. Sacrificaron estos superpredadores, los vistieron a todos ellos como guerreros, ¿no? Les pusieron armas, les pusieron insignias relacionadas con el ámbito militar y después los enterraron en grandes ceremonias públicas. Los hallazgos datan de la fecha del reinado del mayor emperador azteca, Ahuitzol, que gobernó entre 1486 y 1502 y podrían contener una urna con sus cenizas. Podemos imaginar que lo que se encuentra bajo el jaguar es algo de enorme importancia. ¿Qué puede ser? No lo sé. Puede ser una máscara, un objeto precioso, una urna con cenizas, que es lo que estamos buscando. Hasta la fecha, ninguna tumba de la realeza azteca ha sido descubierta. Nosotros no podemos simplemente levantar un objeto sin tener todos los datos relacionados con cada uno de ellos. Entonces, el proceso va ralentizándose mucho. Otros restos de una fosa cercana fueron identificados como cráneos de niños sacrificados y están vinculados al mismo periodo. Angélica Herrera, Voz de América. Y terminamos con esta danza de miles de peruanos en las calles de Cuzco para celebrar el 11º aniversario del reconocimiento de Naciones Unidas a una destacada peregrinación religiosa ancestral que había sido suspendida durante los últimos 2 años debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19. Inscrito en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, el festival presenta una peregrinación al santuario donde una roca representa una imagen de Jesucristo conocido como el Señor de Coyur Riti o Estrella de la Nieve en el idioma quechua. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.